Hola, soy Hugo Rodríguez y en esta presentación te voy a explicar cómo puede hacer el gobierno argentino para quitar del medio al fondo principal de tenedores de deuda, a BlackRock. Bienvenidos a la presentación sobre renegociación de la deuda externa y nuevo orden mundial. En esta presentación vamos a determinar los principales fondos de inversión tenedores de la deuda externa argentina. Vamos a determinar el estado actual de las empresas que explotan el negocio petrolero en mar argentino bajo autorización inglesa, los cambios que han tenido esas empresas y quienes han concentrado el capital. Vamos a determinar en tercer término los fondos de inversión que están en ambos asuntos, es decir, que son tenedores de deuda argentina y adicionalmente son accionistas de las principales empresas que están realizando actividades de exploración y explotación petrolera en mar argentino con autorizaciones inglesas. Vamos a revisar 3 leyes argentinas muy importantes que muestran incompatibilidades de realizar al mismo tiempo estas actividades y vamos a ver una incompatibilidad adicional que se genera en la empresa calificadora de riesgos JP Morgan y un plan de acción de recomendación para el gobierno argentino. Bueno, lo primero es ver cuáles son los fondos de inversión que son los principales tenedores de la deuda externa argentina. Para eso simplemente los invito a ingresar a este artículo de Infobae Profesional y ustedes pueden ver aquí, ellos resumen cuáles son los principales fondos y tienen como principales fondos tenedores de la deuda externa argentina tienen al fondo BlackRock, tienen al fondo Fidelity, PIMCO, Fintech, Templeton, Greylock, Allianz Bernstein, Gramercy, Monarch y Goldman Sachs. Están los mismos resumidos en esta pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es analizar cuáles son las empresas que actualmente tienen concesiones petroleras en mar argentino otorgadas por Inglaterra. Básicamente la distribución es la que aparece en este mapa que ustedes están viendo, donde tienen estos espacios, son parcelas que se han sido asignadas a diferentes empresas. Tienen, por ejemplo, esta que dice 1, que está en rojo, a la empresa Argos. Los puntos 2, que están aquí en la base norte, en 2 espacios diferentes, se los han asignado a Rockhopper. Los puntos 3 a Desire Petroleum, los puntos 4 a BHP Billiton y los puntos 5 a Borders and Souders. Después esas concesiones las vuelven a reasignar o a vender o concesionar estas mismas empresas a otras empresas y a lo largo del tiempo algunas se han bajado de la actividad de exploración y explotación y se han vendido a otras de las mismas que tenían las adjudicaciones originales. Es decir que esta es la primera foto y en el momento en el que se han hecho los análisis donde más cantidad de gente realizó estudios al respecto, que fue 2009 y 2014, se concentraron en estas empresas, pero a lo largo de los años son menos las empresas, se ha ido concentrando el capital, ¿no? Eso lo vamos a ver. También pueden visitar esta página del gobierno pirata, digamos, usurpador que está en las islas. Aquí tienen la dirección. Y pueden ver a quienes ellos han concesionado y aquí está, ¿no? Desire Petroleum, Rockhopper, esta es la cuenca, tienen allí Borders and Southern Petroleum, Falklands Oil and Gas, bueno, allí tienen las principales Noble Energy y Edison Spa. Tienen todos los datos. Nosotros los resumimos aquí en la pantalla que van a ver a continuación.
Estas son las principales, no quita que haya otras, pero estas son las más grandes. Falklands Oil and Gas, Rockhopper, Desire Petroleum, Argos, Premier Oil y Border and Southern Petroleum. Hay dos eventos que son importantes que hablan, como les decía, de la concentración del capital. Falkland Oil and Gas compra a Desire Petroleum. En el último balance que presenta Desire Petroleum del año 2014, ellos mencionan que primero la cuenca que estaban explorando no tuvieron los resultados en el volumen que ellos esperaban, era menor, y que adicionalmente les estaba perjudicando el negocio las denuncias que había presentado en la ONU el gobierno argentino por violación de la plataforma continental argentina, ¿no? Entonces esos dos eventos los llevaron a ellos a vender sus acciones a Falkland Oil and Gas. Esta empresa después le vende su participación a Rockhopper, es decir que en dos movimientos Rockhopper se queda con las partes concesionadas a Desire Petroleum por un lado y a Falkland Oil and Gas por el otro. Crece bastante en ese sentido Rockhopper y lo que nos deja unas 4 empresas, como les digo puede haber bastante más, pero estas son las principales, las que tienen las licencias de los pozos, ¿no? Son Rockhopper, Argos, Premier Oil y Border and Southern Petroleum. Bueno, esta parte que vamos a ver ahora, que es averiguar cuáles son los fondos de inversión que tienen participación en la deuda y en Malvinas, es algo muy importante y recomiendo bastante prestar atención a esta parte del video para saber cómo hacerlo. Ingresan a Google, buscan Yahoo Finance, ingresan a la página que es esta Finance. Tiene este aspecto que están viendo en pantalla, donde la plataforma les brinda muchísima información sobre los mercados en tiempo real, sean noticias, acciones, bolsas, principales operaciones. Que tiene aquí arriba, colocan el nombre de la empresa, en este caso Rockhopper. Allí el buscador se va a completar con el nombre técnico de la empresa por su descripción y bolsa. Aquí tienen, por ejemplo, Rockhopper, ingresan a la primera, busquen esta que dice LSE en Londres. La empresa tienen la parte de holders, que son los principales tenedores, y allí van a poder encontrar cuáles son los principales accionistas actuales de la empresa. En el caso de Rockhopper son estos que tienen aquí: Carlson Capital, Hoskin, No Moody, Rap Capital. En el caso de Rockhopper, de los tenedores de deuda argentina no se repiten entre los principales accionistas. Yo hice esta actividad de empresas que están realizando actividades de exploración y explotación petrolera en Malvinas. Dentro de lo que descubrí, por ejemplo, estas ventas donde Falkland Oil and Gas compra Desire Petroleum y donde Rockhopper compra Falkland Oil and Gas. Por lo tanto, nos quedaban estas 4: Rockhopper, Argos, Premier Oil y Border and Southern. ¿Qué descubrí? Descubrí que JP Morgan tiene acciones de Premier Oil, Goldman Sachs tiene acciones de Premier Oil, BlackRock tiene acciones de Premier Oil y JP Morgan tiene además acciones de Argos. Es decir, que hay 2 empresas que están realizando actividades de exploración y explotación en Malvinas, que están financiadas, donde sus principales accionistas son empresas que tienen otro conflicto de interés, porque adicionalmente son tenedores de la deuda argentina. Es decir, financian al gobierno argentino y financian la actividad de exploración petrolera en Malvinas a través de Inglaterra. En esta página de premieroil.com, o sea, la página de la petrolera,
tienen a sus principales accionistas, dentro de los cuales tienen aquí a BlackRock con uno de los principales porcentajes. También tenemos un corte en la página de Yahoo Finance sobre la misma empresa. Aquí lo pueden ver, Premier Oil, en su cotización en la Bolsa de Londres. Fíjense los principales accionistas: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, en la empresa Argos, también con la misma fuente de Yahoo Finance. Esto es actualizado, ¿no? Esto está actualizado al 13 de junio. De Argos tienen principales accionistas Fleming. Fleming es un fondo que está presente en varias de las empresas que están haciendo actividades ilegales de exploración petrolera en Malvinas. JP Morgan, bien, ese es un primer descubrimiento que no es menor, es bastante importante. Es decir, yo aquí le llamo primera capa del poder, que tenemos a JP Morgan, que tiene acciones, como les decía, de Premier Oil, Goldman Sachs también y BlackRock también. Y además, JP Morgan tiene acciones de Argos. Es decir, que poseen en forma directa acciones sobre 2 de las 4 compañías que están haciendo estas actividades en mar argentino bajo autorización inglesa. La segunda parte o capa del poder, que yo le llamo, es bastante interesante porque tenemos a BlackRock como uno de los controladores o principales dueños de JP Morgan y de Goldman Sachs. BlackRock es dueña de JP Morgan, ahora lo vemos, es dueña de Goldman Sachs y controla en forma directa o indirecta a Premier Oil y a Argos, y además es la principal tenedora de bonos de la deuda externa argentina. En esta página, por ejemplo, del índice Nasdaq, pueden investigar a cuáles son los principales inversores institucionales del JP Morgan y ustedes van a encontrar al Vanguard Group y a BlackRock, ¿no? Es decir, BlackRock es uno de los dueños de JP Morgan. Lo mismo sucede y en la misma fuente del índice Nasdaq van a encontrar quiénes son los dueños de Goldman Sachs y allí van a poder ver con claridad que se repiten Vanguard Group, State Street y BlackRock. En el caso de Goldman Sachs también pueden corroborar esa información en la página de Yahoo Finance. Y van a ver que aquí aparece BlackRock con más del 5.7% del porcentaje de accionario, que para el caso es bastante. Bueno, aquí suceden, como vimos en la presentación, hay dos partes importantes. Por un lado, la concentración de capital que se produce en las empresas que realizan exploración petrolera en Malvinas ha generado la posibilidad de la participación del fondo BlackRock, que lo hace de manera directa y también lo hace de manera indirecta a través de las posesiones que tiene sobre JP Morgan y sobre Goldman Sachs. Eso nos genera la primera incompatibilidad que se realiza sobre 3 leyes argentinas. La ley 23.968, que regula los límites de la plataforma argentina. La ley 26.197, que dice que los yacimientos de hidrocarburos son de la nación y de las provincias, y la ley 26.659, que dice que se prohíbe la realización de actividades hidrocarburíferas sin haber obtenido permiso argentino en territorio argentino, y que además se prohíbe tener participación directa o indirecta de las empresas que así lo hagan. Vamos a repasar rápidamente estas leyes. Aquí tienen la ley 23.698 de espacios marítimos. Esto lo pueden conseguir en servicios.infolex.gov.ar, siempre fuentes oficiales.
Fíjense en el artículo 1, dice, fíjense como líneas de base de la República Argentina a partir de las cuales se miden sus espacios marítimos, y así tienen toda la descripción. Con respecto al sector antártico argentino, sobre el cual la República Argentina tiene derechos soberanos, las líneas de base están establecidas por una ley posterior. En esta ley ustedes tienen que considera la Argentina sus espacios territoriales y marítimos. Por lo tanto, cualquier persona física o jurídica que entable una relación con la Argentina tiene que respetar estas normativas o abstenerse de realizar alguna actividad comercial con nosotros. La siguiente ley que citamos es la 26.197 de hidrocarburos. Fíjense, el artículo 1 dice: los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional o de los estados provinciales según el ámbito territorial en el que se encuentren. Esto es muy importante, la concatenación de estas leyes. O sea, la primera que revisamos recién nos está diciendo cuál es el territorio argentino, dentro de lo cual está la plataforma continental sumergida, el mar argentino y nuestra zona económica exclusiva también. En esta otra normativa nos dice el petróleo es del Estado Nacional o de las provincias, pero en cualquiera de los dos casos es argentino. Y la tercera ley que citamos es la ley 26.659, que dice que la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina solo podrán realizarse observando las condiciones establecidas por la presente ley, las leyes y los reglamentos vigentes. El artículo 2 es el fundamental. Dice: se prohíbe a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, que realice o se encuentre autorizada a realizar actividades en la República Argentina y sus accionistas a desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por la autoridad competente argentina. Tener participación directa o indirecta en personas jurídicas nacionales o extranjeras que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina o que presten servicios para dichos desarrollos. Es muy claro que estos puntos del artículo 2 están siendo violados por las empresas Goldman Sachs, JP Morgan y BlackRock. Esto que describimos es la primera incompatibilidad que detectamos. La segunda incompatibilidad que detectamos es que el precio de los bonos dependen del riesgo país. El riesgo país es un índice que elaboran algunas empresas sobre la Argentina y sobre los otros países, que intenta medir la probabilidad de entrar en default, la probabilidad de no pagar los bonos titulados a nombre de ese estado. Pero aquí hay un problema, que es que si una empresa, ¿cierto?, dice que los bonos argentinos son muy riesgosos, el precio de sus bonos, de la deuda que quiere tomar, va a caer, porque estamos diciendo que si el país tiene un alto riesgo país, hay poca probabilidad de pago y por lo tanto el bono va a caer. Sucede a la inversa: si decimos que el riesgo país de la Argentina es bajo, el precio de los bonos tiende a subir. Bueno, aquí en esta pantalla lo explicamos un poco mejor. El precio de los bonos depende del riesgo país. Si nuestro riesgo país baja, el precio de los bonos sube. JP Morgan es una de las calificadoras de riesgo que pone esta nota. Vale decir que esto no sale de un análisis matemático, es un valor que fija la comisión directiva de JP Morgan. Fíjense lo que sucede. Argentina se aproxima velozmente a un default, no podemos pagar la deuda, no tenemos los dólares para hacerlo, y el riesgo país baja. Es ilógico, no debería bajar, debería estar subiendo. Cuando negociamos la deuda, nuestro riesgo país baja sin explicación. Eso lo mueve JP Morgan. ¿Para qué hacen esto? Para aumentar el precio de los bonos. Si el riesgo país baja, para los inversores se le está dando la señal de que Argentina sí podría pagar todos los bonos. Por lo tanto, el precio de los bonos sube. Y eso lo que hace
es darle una mejor posición relativa al fondo BlackRock, que es el principal tenedor de bonos, para pedirle un mayor precio en la renegociación de la deuda externa al gobierno argentino. ¿Qué plan de acción recomiendo para el gobierno argentino? En primer lugar, denunciar al fondo BlackRock, a Goldman Sachs, JP Morgan, por violación de las leyes argentinas 23.968, 26.197 y 26.659 ante tribunales argentinos. De esa manera, bloquear la participación de BlackRock en la negociación de la deuda externa argentina y obligarla a vender su participación a otros fondos. Esa venta producirá que el precio promedio de los bonos baje y allí se puede cerrar un canje más favorable para los intereses nacionales. Si bien el plan de acción que comento recién es un plan de acción para el gobierno nacional, me quedaba en el tintero y quería proponer un plan de acción para quien está viendo este video. Yo creo que todos podemos ayudar, por lo tanto recomiendo que se haga circular este material, se intente que llegue este material a las autoridades, se revise la información proporcionada, porque a diferencia de muchas otras presentaciones, ustedes en estas tienen la fuente primaria del dato, por lo tanto es muy interesante que hagan ese ejercicio de encontrar las bases de datos que aquí les muestro, y por supuesto que sigan este canal haciendo sus recomendaciones, sus críticas, ya sean positivas o negativas. Bueno, espero que les haya resultado de mucho interés. Esta fue la presentación de renegociación de la deuda externa y nuevo orden mundial.